El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán presenta Educando para la Transparencia, un espacio de difusión de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Quédate con nosotros. Amigos, amigas, bienvenidos a Educando para la Transparencia. Nos da mucho gusto que nos estén sintonizando de nueva cuenta aquí por Radio Educación del Mayab. Educando para la Transparencia es un programa producido por el Instituto de Acceso a la Información Pública con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado, precisamente para promover, difundir el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Les saluda su amigo y servidor Denis Guzmán y los invito para que nos acompañe durante la próxima hora. Educando para la Transparencia. En esta ocasión tenemos mucha información relevante del sector de acceso a la información pública a nivel estatal, a nivel nacional, inclusive a nivel internacional. En este programa nos acompañará en la sección de la entrevista el maestro Álvaro Carcaño Loesa, director de capacitación y proyectos educativos del Instituto de Acceso a la Información Pública, y él nos vendrá a hablar precisamente sobre el programa de capacitación a los nuevos encargados de las oficinas de transparencia de los ayuntamientos y hablar también un poquito acerca de el procedimiento de acceso a la información. Yo los invito para que se quede con nosotros. Vámonos a nuestra primera sección. Breves de transparencia. En la sección de Breves por la Transparencia les comento que el consejero presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, Álvaro Traconis Flores, presentó el viernes 7 de septiembre su plan de trabajo que tendrá como objetivo generar un mecanismo permanente de diálogo y participación que sea un esfuerzo de interlocución para empoderar al ciudadano y establecer un espacio de corresponsabilidad social. Ante la presencia de los consejeros Miguel Castillo Martínez y Víctor Maivera, también estuvo la secretaria ejecutiva Leticia Tejero Cámara. El nuevo presidente del INAIP, quien entró en funciones el 4 de septiembre, indicó que este plan busca cambios sustantivos y permanentes para fortalecer el derecho de acceso a la información pública en la entidad, la transparencia, la rendición de cuentas y generar sobre todo una mayor confianza de los ciudadanos hacia el órgano garante, hacia las autoridades y servidores públicos. El plan de trabajo contempla 4 ejes estratégicos. El primero de ellos es el fortalecimiento interno, el segundo es la vinculación institucional, el tercero es la cultura de la transparencia y rendición de cuentas y el cuarto, difusión y comunicación social. El presidente del INAIP le apuntó que en relación al eje de fortalecimiento interno se realizarán adecuaciones al marco jurídico, afinar la estructura organizacional y funcional, así como estar a la vanguardia tecnológica para lograr el fortalecimiento de la institución y estar en condiciones de continuar brindándole la mejor atención a los ciudadanos y a los sujetos obligados en Yucatán. Traconis Flores subrayó que el eje de vinculación institucional pretende crear un consejo consultivo ciudadano con la participación de cámaras empresariales, colegios de profesionistas y universidades, además de la instalación de una mesa de diálogo con los sujetos obligados, entre otras acciones. En el eje de cultura de transparencia y rendición de cuentas, señaló la importancia de redoblar esfuerzos para lograr llegar con mayor efectividad a todos los sectores involucrados, utilizando novedosas estrategias de capacitación y docencia para lograr una eficaz concientización que aporte a la construcción de una nueva cultura en la sociedad y en el servicio público donde impere la ética, la pluralidad y la democracia. En el eje de difusión y comunicación, señaló la importancia de fortalecer la imagen institucional del INAIP, incrementar la utilización de las redes sociales, instalar módulos de información itinerantes en puntos estratégicos, impulsar el Día Internacional del Derecho a Saber e implementar el programa Promotores de la Transparencia, entre otras acciones. En la segunda sesión pública de este mes, el Consejo General del INAIP acordó de igual manera un exhorto a los ayuntamientos del estado de Yucatán para cumplir con las obligaciones de transparencia y de igual manera presentó el programa de capacitación a titulares de las unidades municipales de acceso a la información pública
que se desarrollará del 18 de septiembre al 15 de noviembre. Precisamente sobre este tema más adelante hablaremos con el maestro Álvaro Carcaño Loesa, quien nos dará detalles del programa, nos platicará acerca de los objetivos, el calendario, dónde se van a realizar los cursos y sobre todo qué se espera con la impartición de estos cursos. Y precisamente vamos a comentar aquí, nos acompaña igual Álvaro, sobre este exhorto que hizo el Consejo del Instituto la semana pasada, precisamente el viernes pasado, y que va dirigido a todos los ayuntamientos entrantes en estas nuevas administraciones. El primer punto del exhorto es precisamente nombrar al titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del ayuntamiento mediante sesión de cabildo realizada dentro de los primeros 15 días del inicio de la gestión municipal y designar dicho funcionario para recabar, difundir y publicar la información a la que se refiere el artículo 9 y la fracción cuarta del artículo 9A de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los municipios de Yucatán. Álvaro, esto es muy importante, definitivamente es un llamado hacia estas administraciones municipales para que nombren al titular de la unidad de acceso. Sí, ¿qué tal, Denis? A todos los que nos escuchan. Efectivamente, aquí el instituto o el Consejo General del Instituto está exhortando a que el nombramiento del titular de la unidad de acceso, ya sea que sea un nuevo funcionario o que sea el funcionario anterior ratificado, debe acordarse en sesión de cabildo la designación de este funcionario. Y se les está exhortando a que lo hagan dentro de los primeros 15 días del inicio de la gestión. Es decir, tendrán hasta el 15 de septiembre para poder cumplir con este exhorto, con este cumplimiento o exhorto que se les está haciendo. Que la ley señala. Sí, y la ley no señala el plazo para nombrar al titular. La ley señala que son 5 días para comunicar al instituto el nombramiento del titular. En este caso, el Consejo General está haciendo un exhorto para que este nombramiento se dé en los primeros 15 días de la gestión, es decir, máximo el 15 de septiembre de este año 2012, ¿no? Otro de los puntos que señala este exhorto, inclusive salió publicado en algunos medios, precisamente es que el Cabildo acuerde ratificar en sesión el domicilio de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública y el horario de atención al público de esa oficina. Inclusive se da una invitación para que coincida precisamente con el de la Tesorería Municipal para efectos de facilitarle al ciudadano, en su caso, el pago de los derechos por la reproducción de la información pública solicitada. Sí, bueno, en este caso también se pide la formalidad de establecer en acuerdo de cabildo el domicilio de la unidad de acceso y el horario. Pero a diferencia de en otras ocasiones en las que ha existido horarios y nombramientos de titulares de la unidad de acceso, en este caso se está exhortando a que el horario sea el mismo de la Tesorería Municipal, con la finalidad de facilitar al ciudadano el pago de los derechos. A ver, supongamos, por ejemplo, que la unidad de acceso trabaja, no sé, de 3 de la tarde a 7 de la noche, y la Tesorería Municipal trabaja en un horario entre las 8 y las 2 de la tarde, entonces el ciudadano no podría pagar ese derecho y tendría que, como que quien dice, tendría que dar 2 vueltas. Doble ¿no? trabajo. La primera para recoger el documento, saber cuánto tiene que pagar, y la segunda vez para ir a pagar y recoger el documento, incluso esperar a que abra la unidad de acceso, ¿no? Sí, inclusive son dinámicas diferentes de horarios, ¿no? Porque hay municipios que su dinámica laboral es en la tarde, hay municipios que su dinámica laboral es en la mañana. Entonces, lo importante, yo creo que el INAI va a recopilar toda esta información para, ponerla en el sitio de internet. Sí, ponerla incluso en el directorio. En un directorio, inclusive si yo soy un ciudadano aquí de esta capital, la ciudad de Mérida, que quiera ir a solicitar información pública, a lo mejor del Chac Puerto, entonces conocer el horario de atención de esa oficina. Efectivamente, conocer el horario, dónde está ubicada y el horario de atención de la tesorería en su caso, ¿no? El tercer punto de este exhorto habla sobre publicar la información del ayuntamiento señalada en el artículo 9, la fracción cuarta del artículo 9A de la Ley de Acceso a la Información Pública en el sitio web elaborado para la INAIP, que es www.transparenciayucatán.org.mx. Bueno, aquí también nosotros ya llevamos
prácticamente 2 años trabajando con el sitio transparenciayucatán.org.mx y ahorita sí se les está pidiendo, aunque la ley, en este caso la ley sí señala que aquellos ayuntamientos que cuenten con página web la publicarán por internet la información del artículo 9 y en este caso el exhorto es que además de que hagan esto, o si lo quieren hacer, que además nos den la información para que nosotros la concentremos en el sitio de transparenciayucatán.org.mx. Y algo también muy importante aquí que no se había comentado, Denis. El acuerdo de Cabildo va a pedir que se designe al titular de la unidad de acceso para recabar, difundir y publicar la información de la fracción cuarta del artículo 9A de la Ley de Acceso a la Información. Por una omisión en la ley, no se establece específicamente la obligación del titular de la unidad de acceso para recabar la información del artículo 9A. Esa función o esa atribución queda a cargo del sujeto obligado, que en este caso es el ayuntamiento. Pero lo que se pretende aquí es que el titular de la unidad de acceso también recabe esta información. Diríamos que la atribución la tiene el ayuntamiento, pero el ayuntamiento tiene que decidir a quién le va a pedir que haga esa recopilación de información. Que haya un responsable de manera oficial o formal. Efectivamente. De quién es el encargado de recibir esta información. Porque a lo mejor a veces sucede que se solicita esta información y el titular no tiene esa. No solo se solicita, sino que además es información pública de difusión obligatoria. Entonces tendría que requerirla a las unidades administrativas para publicarla, y las unidades administrativas podrían señalar con toda razón: oye, ven acá, pero si aquí no dice, que pueda requerirla. Con este acuerdo de Cabildo se viene a subsanar esa omisión que existe en la ley. Esto es muy importante. Igual el punto 4 se refiere a mantener funcionando adecuadamente la unidad de acceso a la información pública del ayuntamiento, considerando que esta oficina se proporciona atención al público en los horarios aprobados, se reciben solicitudes de acceso a la información y se mantiene disponible para su consulta y actualizada en los términos de las disposiciones legales correspondientes a la información que se establece en el artículo 9 y la fracción cuarta del artículo 9A de la ley. Bueno, en este punto pues somos como que reiterativos o explícitos, ¿no? O sea, ¿qué significa mantener funcionando adecuadamente la unidad de acceso? Pues ahí te explica que tiene que haber un horario de atención al público. Ahí se tienen que recibir solicitudes de acceso a la información y se tiene que tener disponible la información del artículo 9 y la nueva fracción cuarta del artículo 9A. De tal manera que si una unidad de acceso está abierta, pero no hay personal que atienda, o está abierta pero no puedes presentar una solicitud de acceso a la información porque no tiene los formatos, por la razón que sea, se trataría de un funcionamiento inadecuado de la unidad de acceso. Aunque pueda parecer repetitivo y obvio, pues creo que el Consejo General ha querido explicitar aquí qué es lo que se considera un funcionamiento adecuado de la unidad de acceso, por lo menos en estos puntos visibles para el ciudadano, ¿no? Y en estos días, ¿no? La unidad de acceso no debe dejar de funcionar en el cambio de Sí, un poco es también esto, el hecho de que no se olviden de que la unidad de acceso tiene que seguir funcionando, proporcionando orientación al ciudadano, recibiendo solicitudes y manteniendo la información que les debió dejar o debió entregar el titular de la unidad de acceso saliente. Y precisamente hablando de comunicación y la comunicación que este nuevo funcionario deberá de tener con la ciudadanía y con el propio NAIP, en este exhorto también señala que se debe de utilizar el correo electrónico que le proporcione el Instituto de Acceso a la Información como un medio de una comunicación permanente con la propia institución, ¿no? Bueno, aquí también estamos partiendo ya con la idea de que pues hoy en muchas localidades del interior del estado ya existe internet. El instituto ya tiene cuentas de correo electrónico para asignarle a cada ayuntamiento y se pretende que a través de ese correo electrónico tengamos una comunicación permanente y constante con los funcionarios de la unidad de acceso. A través de grupos de trabajo, podemos utilizar el chat, podemos utilizar inclusive consultas por correo electrónico, resolver las dudas que pudieran tener los funcionarios de las unidades de acceso municipales e inclusive comunicarles solicitudes de acceso a la información, que también, aunque ellos
no esté explícitamente así, pero oye, si una persona llega y pide información de un ayuntamiento al INAIP, nosotros le podemos decir, mira, vamos a canalizar esta solicitud a través de la unidad de acceso y estaremos pendientes de darle seguimiento en el propio INAIP, ¿no? En las oficinas definitivamente ese canal de comunicación por esta vía pues ahorra tiempo, ahorra esfuerzo y ganan también tanto instituto por la información que va a poseer, que tiene el titular y pues el titular también, ¿no? Como una forma de interacción. El punto 6 habla precisamente sobre aquellos ayuntamientos que utilizan el sistema de acceso a la información pública denominado SAI para recibir y tramitar las solicitudes de acceso. Deberán entregar por esta vía la información requerida, aun cuando esto signifique realizar un trabajo adicional para digitalizar dicha información. Para el caso de los ayuntamientos que no cuenten con la infraestructura necesaria, podrán remitirla al instituto para que éste proceda a su digitalización. Bueno, pues aquí también estamos aprovechando los beneficios del acceso a la información mediante Internet. ¿Qué ha sucedido? Que muchos ayuntamientos tienen el sistema de acceso a la información SAI, tienen Internet, pero no, la respuesta que dan al ciudadano es que acuda a la unidad de acceso a recoger los documentos solicitados. Y efectivamente la ley no obliga a que los titulares o los sujetos obligados digitalicen la información para publicarla o entregarla por medio de los sistemas electrónicos. La ley es muy clara en ese sentido. La información se entregará en el estado en que se encuentre. El exhorto es para que aquellos ayuntamientos que cuenten con SAI digitalicen los documentos que les pidan por el acceso a la información y los proporcionen de esa manera. Pero aún más, el punto de acuerdo señala que pueden enviar al instituto estos documentos para que nosotros los escaneemos y ellos los puedan publicar. Todo esto en beneficio de la ciudadanía. Imagínate una persona que tenga que acudir al ayuntamiento de Motul para recoger la copia de un recibo de nómina. Bueno, si el ayuntamiento de Motul tiene SAI, como en este caso, pues al ayuntamiento no le es difícil escanear el documento y publicarlo por SAI. Pero como se señala en el exhorto, esto no está en la ley, es un exhorto que se está haciendo a los ayuntamientos. En su momento, yo creo que cuando el instituto califique los niveles de transparencia de los gobiernos municipales, de alguna manera, pues tomará en cuenta aquellos ayuntamientos que están dando, por así decir, ese kilómetro extra o ese punto extra de escanear sus documentos para entregar mediante los sistemas electrónicos como el SAI. Pues estos son algunos puntos importantes, pero una pregunta que yo creo que todos nos estamos haciendo es ¿qué pasa si el ayuntamiento no lleva a cabo el nombramiento de la unidad de acceso o la unidad de acceso simplemente no está funcionando? Bueno, pues aquí también es importante señalar, y así quedó en el exhorto, se les recuerda a los ayuntamientos y en general a todos los sujetos obligados que el no instalar la unidad de acceso, no llevar a cabo el nombramiento del titular de la unidad de acceso o no informar al instituto dentro de los 5 días del nombramiento es motivo de se considera en este momento como una infracción a la ley y es motivo de una sanción económica. O sea, en otras palabras, es motivo de una multa. Y son 2 las causales. Cuando no se lleve a cabo el nombramiento del titular o no se informe al instituto, o cuando la unidad de acceso no haya sido instalada o no se encuentre en funciones dentro del horario señalado. Por eso hemos insistido mucho en que en el acta de cabildo se señale el horario en que va a funcionar la unidad de acceso, para poder tener la certeza jurídica de que hay un acuerdo y un tiempo en el que debe de funcionar. Muy bien, ahora les quisiera yo comentar en asuntos a nivel nacional una nota que nos llamó mucho la atención, precisamente que salió publicada en el periódico El Financiero, donde nos dice que se van a transparentar, el IFAI más bien transparentará los gastos para la transición. Nos comenta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pondrá a disposición del público en general
toda la información sobre el ejercicio de los recursos públicos federales utilizados para cubrir los gastos de los trabajos y actividades del presidente electo Enrique Peña Nieto y de su equipo de transición. Para ello, el IFAI habilitará en el portal de obligaciones de transparencia la sección Equipo de Transición Gubernamental, donde se reportará el uso de los recursos del fideicomiso creado en Banjército, cuyo saldo al 31 de agosto ascendió a 150.778.910 pesos. Esto es muy interesante, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Que transparentar todo este equipo de transición de aquí al 1 de diciembre cuando tome posesión el nuevo presidente. Y en asuntos de igual de transparencia a nivel nacional, hay una declaración de Eduardo Bojórquez López. Él es el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, de nuestra fuente y consulta, y él explicó que gobiernos y empresas han gastado más de 2.200 millones de pesos en campañas contra la corrupción. Sin embargo, no han dado los resultados esperados. Aseguró que la campaña más larga a favor de la transparencia y rendición de cuentas y en contra de la corrupción en el mundo es mexicana. Estimó él, más bien el Eduardo Bojórquez, si se alinearan TV Azteca, Televisa y el Consejo de la Comunicación, las campañas, los estados, lo que se ha invertido en transparencia, se está hablando de más de 2,000 millones de dólares, como lo comenté, en campañas para tratar de inhibir la cultura de la corrupción. Muy bien, entonces esto es todo por la sección de Breves por la Transparencia. Vámonos a una pausa y regresamos para platicar con el maestro Álvaro Carcaño sobre el programa de capacitación a titulares de las unidades de transparencia. ¿Sabes a dónde van tus impuestos? Con la Ley Estatal de Acceso a la Información, las entidades de gobierno y organismos autónomos tienen la obligación de responder a todas sus preguntas. Si preguntas y no te responden, llámanos. Infórmate al 925-8631 o del interior del estado al 01800 00 INAI. 01800 0046 247. INAI, Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.
La entrevista. Muy bien, seguimos platicando con el maestro Álvaro Carcaño Loesa. Él es el director de capacitación y proyectos educativos de el INAIP y precisamente nos trae una información muy importante sobre un programa de capacitación especialmente diseñado para estas nuevas autoridades, sobre todo aquellos funcionarios de los ayuntamientos que tendrán la responsabilidad de tener a su cargo el funcionamiento de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública. Álvaro, pues una vez más, bienvenido. Platícanos acerca de este programa, qué fechas se van a hacer los cursos, en qué consisten. Bien, Denis y auditorio. Bueno, comentar dos cosas, ¿no? Primero, que este es el programa para los titulares de las unidades de acceso a la información pública de los ayuntamientos. ¿Por qué empezamos con los ayuntamientos? Porque son los que están tomando posesión el 1 de septiembre. En el caso del Congreso, efectivamente, también hubo ya tomaron por posesión los diputados, así es. Pero en este caso, la unidad de acceso, todavía no estamos trabajando con la capacitación del titular o no sabemos todavía si se queda el titular anterior o el nuevo. ¿Y por qué nos vamos con los ayuntamientos? Porque son 106 ayuntamientos y son, por así decir, más del 80% de los sujetos obligados que tenemos que controlar. Este programa de capacitación, como ya comentabas, está dirigido a los titulares de las unidades de acceso a la información pública de los ayuntamientos y tiene como propósito ayudarlos, prepararlos, capacitarlos para que puedan atender y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública. Pero además también para recabar, difundir y publicar la información de los artículos 9 y 9A de la Ley Estatal de Acceso a la Información. En este caso, son 4 sesiones las que vamos a trabajar de aproximadamente 5 horas cada una, son 20 horas de capacitación en total y los cursos se inician el martes 18 de septiembre y concluyen el próximo 15 de noviembre. ¿Y cómo estamos organizando? Bueno, hemos organizado por grupos. El primer grupo estaría formado, o uno de los grupos está formado por los 19 ayuntamientos que son, por así decirlo, los que tienen mayor capacidad administrativa. ¿Podemos decir quiénes son esos 19 ayuntamientos para que tenemos están escuchando en el municipio? El caso de Mérida, Izamal, Canacín, Motul, Peto, Ticul, Tecash, Progreso, Tizimín, Umam, Valladolid, Buxos, Celestún, Chancom, Tecó, Junucmá, Maxcanú, Oscuscap y Tequit. Estos ayuntamientos vendrán a capacitarse el jueves 20 de septiembre. Tenemos otro bloque de ayuntamientos que es el primer día de la capacitación de este módulo 1, que sería el martes 18 de septiembre, que son 44 ayuntamientos. Y el miércoles 19 de septiembre tenemos a 44
40 ayuntamientos para que en total nos dé los 106 ayuntamientos de todo el estado, ¿no? Los módulos pues están separados aproximadamente por 2 semanas. Se espera que asistan puntualmente los titulares de las unidades de acceso. De hecho, ya se están girando el día de hoy. Se han firmado, bueno, desde el viernes se firmaron los oficios. El día de hoy se están empezando a repartir las invitaciones, en donde se les da a conocer a los alcaldes este calendario y se les exhorta o se les pide que instruyan al titular de la unidad de acceso a la información para que acuda a la capacitación en los días y horas señalados. Y es por esto también la insistencia en que se nombre al titular de la unidad de acceso, ¿no? Sí, a partir del 18 nos comentas, es la fecha en la que arrancan los cursos y en términos generales terminan en el mes de noviembre. Ahora, Álvaro, ¿cuáles son los temas? O sea, ¿cómo debe de estar, en qué se debe de preparar el titular? Los módulos son 4 módulos, como ya comentábamos, de 5 sesiones, cada una son 20 horas de capacitación. En el primer módulo vamos a hablar del aspecto de organización de la unidad de acceso. Bueno, independientemente que lo primero que tenemos que hacer es darles el contexto, ¿no? O sea, el marco jurídico de la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública, donde están señaladas las atribuciones de la unidad de acceso en el artículo 37 y las obligaciones de transparencia que están señaladas en los diversos artículos, como es el 9, el 9A, y donde se señala la obligación de recibir solicitudes. Una vez que se plantea el marco jurídico, en esa misma sesión se trabaja con los titulares para la organización de la unidad de acceso. Se les entrega un modelo de organigrama, un modelo de manual de organización, donde se definen las funciones y las responsabilidades del titular de la unidad de acceso, de las personas que pudiera ayudarlos. Por ejemplo, algo que es importante entender: el titular de la unidad de acceso no necesariamente es la persona que tiene que estar sentada el horario completo para atender a algún posible solicitante. Él puede tener una labor en el ayuntamiento, estar en el área de la tesorería, en alguna otra área, y sí debe tener una persona para atender al público. Puede ser una secretaria, un coordinador, un auxiliar. De esa manera, la función de orientar al ciudadano queda a cargo de la unidad de acceso, pero no del titular de la unidad de acceso, sino de una persona que él designa. Todo esto se reflexiona con ellos, se hace inclusive que planteen un posible organigrama. Algunos ya saben si van a tener ayudante, otros de plano nos dicen no voy a tener ayudante, yo tengo que ver cómo lo voy a hacer. Bueno, ya tendrán, cada caso tendrá. Eso es muy importante, porque lo que no se deja es abierto la posibilidad que el ciudadano o la persona que vaya al municipio a solicitar información pública digan no está el titular. Efectivamente. O sea, siempre deben de recibir, por eso se pide, hace ratito comentábamos el exhorto, los horarios en que la gente puede llegar y puede solicitar información. No importa que no esté el titular, pero debe haber una persona que reciba al solicitante de información, le proporcione los formatos de la unidad de acceso para realizar la solicitud, lo oriente en el llenado. Si no sabe escribir, inclusive puede llenar la solicitud y recibirles, ponerle su sello de recibido. Es importante que tenga el sello de recibido. En ese momento a partir de ese momento es cuando empieza a trabajar, por así decirlo, el titular de la unidad de acceso. Cuando tiene que definir qué unidad administrativa puede ser la competente para atender lo que requiere el ciudadano. Pero bueno, regresando al tema del módulo 1, entonces se conversa con ellos esta problemática de la organización. Se les hace ver que es necesario formalizar la organización en un manual de organización y en un manual de procedimientos. Son 2 documentos que se les entregan por así decir, un proyecto en borrador. Ellos los tienen que adecuar a las necesidades y particularidades de su municipio. Los procedimientos son los mismos, o sea, se recibe la solicitud, hay que hacer un oficio, todo viene detallado, ¿no? Se les explica, se les dan inclusive los formatos para requerir a las unidades administrativas. Y bueno, esta primera sesión, la primera parte de la sesión es este punto, ¿no? Primero el marco jurídico, después los aspectos de organización. En este punto es importante recalcarles que deben de acudir con su nombramiento a la capacitación. Deben de llevar el acuerdo de cabildo o el acta de la sesión de cabildo donde han sido designados. Si es que no lo han mandado, porque la ley nos dice
que tienen 5 días para que se envíe este documento. Si el último titular de la unidad de acceso fuera nombrado el 15 de septiembre, pues a más tardar el día 20 debería de estar esa información. Son 5 días al hábiles. instituto. Son 5 días hábiles después de que ha sido nombrado, ¿no? Pero bueno, este es el primer módulo, ¿no? Una vez concluida la parte de la formalización de la organización, concluimos inclusive con un pequeño organigrama, aunque sea del titular de la unidad de acceso y una persona. Hay algunos, Mérida, tal vez Motul, que tengan más personal a su cargo, pero todos deben tener su manual de organización. Posteriormente, entonces, pasamos a analizar con ellos el artículo 9 y ahora el artículo 9A en su fracción cuarta, que se refiere a la información pública de difusión obligatoria de los ayuntamientos. En este caso, pues se analiza fracción por fracción y se va comentando con ellos o tratando de llegar a identificar cuáles son los documentos más adecuados para cumplir con las diferentes fracciones que marca la ley. Platícame un poquito, Álvaro, acerca de, bueno, ¿qué es esa información del artículo 9? Se ha hablado mucho acerca de esta obligación, entonces coméntanos. Bueno, el artículo 9A, es un artículo que pues todas las leyes de acceso a la información de todo México, inclusive la ley federal, traen. Es lo que le llamamos la información pública de difusión obligatoria. Es una información que tiene que ponerse a disposición del particular y mantenerse actualizada. En el caso de Yucatán, 90 días para ponerla a disposición o para actualizarla sin que nadie la pida. O sea, es información que los legisladores consideraron que debe de estar disponible siempre y además actualizada. Son 21 fracciones, estamos hablando de que tenemos, por ejemplo, el marco jurídico, los organigramas, el tabulador de sueldos, el programa operativo anual, el plan municipal de desarrollo, o sea, información muy importante. Y que los titulares de la unidad de acceso tienen la enorme responsabilidad de recabar de las unidades administrativas. El titular de la unidad de acceso no elabora la información. Él tiene que pedírsela a la unidad administrativa que la genera. Por ejemplo, ¿quién genera el estado financiero? Pues la tesorería. Entonces el titular de la unidad de acceso debe requerirle a la tesorería que le proporcione los estados financieros. El plan municipal, pues quien lo genera dependerá de la estructura del ayuntamiento. Puede haber una dirección de planeación o al final podría estar a cargo del secretario del ayuntamiento, que también tiene que llevar los archivos, ¿no? Entonces, en esta primera sesión se analiza toda esta problemática. Se les muestran ejemplos de documentos que pueden servir o que han servido a otros ayuntamientos para cumplir con la difusión de lo que marca el artículo 9. La experiencia, ¿no? Y esto también es importante que lo tomemos muy en cuenta porque es información que, como bien decías, debe de estar disponible en unidad de acceso. No se requiere que se haga una solicitud de información pública. No, efectivamente. Inclusive aquellos ayuntamientos o sujetos obligados que tienen sitios en Internet, esa información debe de estar en Internet. Sí. De hecho, la ley señala que los ayuntamientos con más de 70,000 habitantes tienen que poner esta información en Internet. En el caso de Yucatán estaríamos hablando de Mérida, Mérida, Progreso, no recuerdo ahorita cuáles son, pero son 5 ayuntamientos. Son 5 ayuntamientos. Pero nuestra ley local señala que cualquier ayuntamiento que tenga página de Internet tendrá que poner esta información en su página de Internet. No importa ya si tienes o no los habitantes. Por el solo hecho de tener una página de Internet, se considera que tienes la capacidad para publicar en Internet esta información. La información del artículo 9. Y aún más todavía, la propia ley de Yucatán señala que aquellos ayuntamientos que no tengan página de Internet y que no tengan la capacidad para poner esta información en Internet, aún teniéndola, se la deben remitir al instituto para que el instituto la publique. Entonces, como nos damos cuenta, el legislador en Yucatán fue muy claro en este punto. No me importa si tienes más de 70,000 habitantes o no. Si tienes más de 70,000 habitantes, tienes que publicarla.
Si tienes página de internet, tienes que publicarla. Pero si no tienes página de internet, o aún teniéndola, no la puedes publicar en internet, la información esta del artículo 9, tu obligación es dársela al instituto para que el instituto la publique. Hoy tenemos precisamente en el sitio de Transparencia Yucatán, pues creo que hay aproximadamente 80 ayuntamientos que tienen información en este punto, ¿no? O sea, por marco jurídico no paramos en este sentido, ¿no? La obligación está y se les están dando las facilidades a los ayuntamientos para que cumplan con esta obligación. Si les parece, auditorio y Álvaro, vámonos a una pausa y regresamos y continuamos hablando sobre este tema que es muy interesante, sobre los módulos y los temas que se abarcarán en este programa de capacitación 2012 para las unidades municipales de transparencia. Regresamos, amigas y amigos, a Educando para la Transparencia. Estamos hablando del programa de capacitación 2012 y con el maestro Álvaro Carcaño Loesa, que nos está explicando acerca de los temas que se llevarán a cabo en este programa. Él nos comentaba que el módulo 1 básicamente es todo el marco jurídico de la ley de transparencia, es la forma en que debe de organizarse la unidad de acceso a la información pública. El módulo número 2 ya habla específicamente de las obligaciones en materia de la difusión pública obligatoria, artículo 9. No, bueno, el módulo 1 incluye lo del artículo 9. Bueno, en el módulo 2 vamos sobre lo que sería el procedimiento de atención a las solicitudes de información. Pero quisiera yo terminar de comentar un poquito lo del módulo 1. Entonces, se analiza con los titulares de las unidades de acceso, pues, varios puntos, ¿no? Incluso se llena un formato ahí con ellos. Si no lo saben, se va consultando la ley para mostrarles dónde está la información. Pero, ¿qué puntos o qué formato llenamos? Primero, el documento más adecuado para publicar en cada fracción del artículo 9. Segundo, identificar quién es el funcionario responsable de generar este documento. A veces la propia ley lo señala. A veces
depende de otras circunstancias. Si no lo encontramos en la ley de gobierno, en la ley de gobierno de los municipios, entonces queda como tarea del titular de la unidad de acceso identificar quién es el responsable. Por ejemplo, en el artículo 9 hay una fracción que habla sobre el tabulador de sueldos. ¿Quién es la unidad administrativa que sería la responsable de tener esta información? Bueno, el tabulador de sueldos es un documento que se genera en la tesorería. Entonces, es aprobado en sesión de cabildo y regresa a la tesorería para ser allá utilizado. Entonces, el responsable de proporcionar el tabulador de sueldos es la tesorería municipal, ¿no? Pero hay algunos casos, por ejemplo, el plan municipal, pues dependerá del ayuntamiento y de su magnitud o complejidad quién será el responsable de este documento, ¿no? Entonces, eso queda como tarea de cada titular de la unidad de acceso, identificar en su ayuntamiento qué documento, no qué documento, sino quién es el responsable de generar el documento. Nosotros en el INAIP ya nos dimos a la tarea de identificar todos los documentos con los que se puede cumplir la fracción del artículo 9. Cada municipio, en función de la complejidad que tenga, del tamaño del municipio, pues tendrá un área responsable de la información. Prácticamente todo lo que tenga que ver con cuenta pública lo ve la tesorería por disposición de la ley de gobierno. Pero hay otros aspectos, por ejemplo, el caso del plan municipal, el caso de, por ejemplo, los contratos de obra pública, que puede haber varias áreas que intervengan, ¿no? Entonces, ellos llevan como tarea este formato, se llena en la sesión hasta donde se puede avanzar con él, y como tarea ellos deben recopilar esta información y nos la deben entregar. Sí, por ejemplo, una información que igual es muy consultada son los servicios y trámites que ofrecen por parte del ayuntamiento. Efectivamente. Entonces hay que identificar quién es el responsable de hacerlos. Y también hay algo importante aquí. Si la ley señala que hay que publicar, por ejemplo, el perfil de sueldo, el perfil de puestos, bueno, es un documento que hay que elaborar para cumplir con la ley. Por eso, en esta sesión analizamos con ellos qué documentos son los que ya existen y que se van a publicar. Ellos, su labor es recopilarlos. Pero también hay que analizar con ellos aquellos documentos que no están señalados en ninguna ley que tengan que hacerse más que en la ley de transparencia. Entonces habrá que elaborarse. Y en estos casos les damos los formatos sugeridos para cumplir con esa obligación. Por ejemplo, el formato del tabulador. No hay un formato de tabulador, pero sí hay en el ejemplo que nosotros les damos, les decimos el tabulador debe de contener esto por lo menos, ¿no? En el caso del perfil de puestos, bueno, se les explica que el perfil de puestos debe contener, pues, la descripción de las funciones a realizar, la escolaridad de la persona y la experiencia laboral, así como aquellas competencias genéricas y específicas. Se les da el formato y ellos deben de procurar que alguien en el ayuntamiento se aboque a llenar esos documentos, ¿no? Ese es el punto importante. Básicamente el INAI pues les da todas las herramientas, todos los formatos, los modelos para que tengan guía. Tratamos de facilitarles el cumplimiento del artículo 9. Para ello nosotros ya identificamos los documentos más adecuados para los ayuntamientos, para que los ayuntamientos den cumplimiento con este artículo. Y aquellos documentos que de plano no se encuentran regulados por alguna disposición, pues entonces les damos un formato. Un ejemplo de algo que sí está regulado es el plan municipal. El plan municipal dice que debe contener los estados financieros del ayuntamiento, ya están definidos qué deben contener, cómo se llaman, están en diferentes, incluso en este caso, hablando de estados financieros, estaríamos hablando del documento que se le presenta a la Contaduría Mayor. O a la Auditoría Superior del Estado. Hay una ley que explica qué debe contener, cómo se elabora. Entonces, lo que van a hacer los titulares es recabar este documento y publicarlo en el sitio de internet. Bueno, este es el módulo 1. 2 semanas después ellos acuden al módulo 2, donde entonces analizamos con ellos el procedimiento de acceso a la información. Y los que tienen SAI, pues se ve con ellos el uso del SAI. Los que no tienen SAI, o sea, el sistema de acceso a la información por internet, pues
les damos los modelos en papel, porque tienen que tener formatos. La ley obliga a que tengan formatos en la unidad de acceso. Les mostramos las diferentes modalidades en que requiere la información y cómo pueden pedir la información. Por ejemplo, puede ser por escrito libre. Les damos un modelo de escrito libre por si el ciudadano quiere llenar un escrito libre. Les damos, si es por comparecencia, se les explica cómo llenar este tema de la comparecencia. La comparecencia es cuando el ciudadano llega y dice, requiero en este momento la copia de la sesión de cabildo del día de ayer o de determinada fecha. Por ejemplo, si yo soy un ciudadano que a lo mejor no puedo escribir, pues puedo hacer una solicitud de información pública por comparecencia. Así es. Entonces, el titular de la unidad de acceso ya sabe que tiene que elaborar un documento donde dice en la ciudad, en el municipio de Como una especie de acta. Una especie de acta. En el municipio de Jalachó, siendo las tantas horas de tal día, se presentó el señor que dice llamarse, porque no puede, eso es otro punto importante. Les tenemos que hacer muy conscientes en esta parte de la capacitación que no pueden requerir que se identifique el ciudadano. La ley no obliga a la identificación de las personas, de los ciudadanos. Esto es una bondad muy importante porque pues cualquier persona puede hacer solicitudes de información pública sin que le digan, sin que se identifique y sin que le digan para qué quiere la información. Y el titular de la unidad de acceso no debe de pedir identificación. O sea, eso es parte de lo muy importante que se les señala aquí. O sea, ellos no pueden requerir una explicación de por qué quieren el acuerdo de cabildo y mucho menos requerirle que presente su credencial de elector para identificarse como la persona que dice que es, o obligarlo a señalar un domicilio. Esto, en el marco jurídico vigente hoy en Yucatán y en México, no está permitido, ¿no? Bueno, entonces en este módulo se analiza todo este punto, las modalidades, se les dan los formatos, e incluso aquí se revisa con ellos el manual de procedimiento y todos los documentos que conlleva. En el tercer módulo se trabaja de cómo se va a entregar la información, en qué casos es reservada, en qué caso es confidencial. Y en el último módulo pues vemos el tema de lo que sería los recursos de inconformidad, o sea, las quejas y cómo atenderlos, ¿no? Todo esto hay que también entender que es como que la base teórica, porque tomando el curso los titulares a lo mejor nunca han recibido solicitudes de información. Sí, hay algunos que inclusive es primera vez que van a ser servidores públicos municipales. Sí, efectivamente. Entonces es una experiencia nueva. Esto también es de muy alta responsabilidad. Hablaste hace un momento del recurso de inconformidad. Esto es cuando se enfrentan a la experiencia o al caso, cuando les niegan la información a los ciudadanos. Bueno, ¿cuándo se puede dar el recurso? Como titular de la unidad de acceso, ¿cuándo tengo un recurso de inconformidad? Cuando como titular de la unidad de acceso tengo que negar la información. Pero la niego porque considero que es reservada. Porque es confidencial. Bueno, si es confidencial, doy una versión pública. La niego porque es reservada. La niego porque no existe. Son básicamente las dos razones por las que no se da información. Porque no existe o porque es información reservada. Emito un acuerdo en mi resolución y ese acuerdo puede ser impugnado. El ciudadano puede acudir con ese documento al INAIP. Ellos aprenden a hacer el formato para emitir la resolución. Tienen que aprender a fundar, motivar, establecer los antecedentes, los considerandos, los puntos resolutivos. Y el ciudadano acude con este documento al INAIP y prácticamente acusa al titular. Le dice al INAIP: el ayuntamiento de Tixcocop no me entregó esta información. Aquí está la pregunta y aquí está la respuesta que me dio. Y bueno, esto lleva un trámite en el instituto. El instituto le pide al titular un informe justificado. Entonces, toda esta parte se les explica para que ellos sepan cómo todo el procedimiento, tanto por parte del ciudadano como por parte de ellos como responsables de las unidades de acceso. El módulo 5, el último módulo. No, son 4. Son 4, muy bien. Estos son los 4 módulos. Esto es muy interesante, sobre todo esta última parte del recurso de inconformidad, porque ellos aprenden de alguna manera a motivar, a fundar estas negativas de información por parte de los... El punto es que, bueno, y ahí es donde también ha venido la parte de la profesionalización y
cuáles son los requisitos que debe tener el titular de la unidad de acceso, ¿no? Nosotros ahorita en el INAIP hemos propuesto un perfil de puesto. ¿Cuál es ese perfil de puestos? Bueno, no estamos señalando en el perfil de puesto. Fíjate, primer punto importante. ¿Qué es un perfil de puestos? ¿Qué debe contener un perfil de puestos? Pues un perfil de puestos contiene los grados académicos o los estudios escolares que debe tener la persona, pero además contiene la experiencia laboral donde ha trabajado, que se considera que le puede aportar los conocimientos necesarios para hacer mejor su trabajo. Y además identificamos las competencias específicas y las competencias transversales del perfil de puesto. Pero todo esto no tendría sentido si no decimos qué es lo que va a hacer el titular. Lo que va a hacer es muy simple, está en la ley, en el artículo 37. Ahí dice cuáles son las funciones del titular de la unidad de acceso. Entonces, en el caso de lo que estamos proponiéndoles ahora a los ayuntamientos es que el titular de la unidad de acceso tenga por lo menos bachillerato terminado, y en el caso de los estudios. Y tratándose de experiencia laboral, les estamos proponiendo que cuenten con experiencia en asuntos legales relacionados con ayuntamiento, cuenta pública o contabilidad municipal, en despachos contables o jurídicos de la región, y que además hayan trabajado en algún lugar donde hayan tenido que atender al público. Es una propuesta que el INAIP le hace. Es una propuesta a los que ayuntamientos. los funcionarios del ayuntamiento, que el cabildo debe tomar en cuenta para elegir al momento de elegirlo. Pero bueno, en la práctica igual tenemos que entender que esta es una sugerencia, y pues las personas que los ayuntamientos designen, nosotros las prepararemos para resolver de la mejor manera. Y que el ciudadano de alguna manera pueda llegar a cualquier ayuntamiento y pueda ejercer cabalmente su derecho de acceso a la información pública. Álvaro, como siempre, te agradezco una vez más toda la información que nos traes. Esta es información sobre todo para los amigos que nos escuchan en los ayuntamientos. Y nada más les recuerdo, este programa de capacitación 2012 inicia el martes 18 de septiembre y va a culminar el jueves 15 de noviembre en 4 módulos. Estos cursos se llevarán a cabo en las instalaciones del Hotel Plaza Mirador, ubicado en la calle 70, número 541A por 67 de la Colonia Centro, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. El horario de los cursos será de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y como siempre, si requieren más información, yo los invitaría a que se comuniquen al instituto, a la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos. Ahí van a estar con mucho gusto orientándoles acerca de este tema de los cursos de capacitación. También contamos con una alada sin costo, sobre todo a aquellos amigos que nos escuchan en los ayuntamientos en el interior del estado. Es 01800 0046 247. Voy a repetir, es el 01800, la sin costo, 0046 247. Y como siempre, pues el tiempo se nos ha terminado. Yo los invito a que nos escuchen todos los jueves en punto de las 7 de la noche a través de Radio Educación del Mayap. La dirección es www.radioeducaciondelmayap.gov.mx. O por si alguna razón no te dio tiempo de escucharnos, también estos programas de radio estarán en nuestra página de internet, que es www.inaipyucatan.org.mx. Ponemos a tu disposición un correo electrónico que es transparenciaradio@inaipyucatan.org.mx. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y recuerda que si necesitas asesoría de cómo ejercer tus derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, nos encontramos en Avenida Colón, número 185, entre 10 y 12 de la colonia García Generés. Ahí estará, como siempre, una persona que con gusto responderá a todas tus dudas. El 01800, no se te olvide, 01800 0046 247. Agradecemos en los controles y edición a Carlos Vaz e Israel Bagundo, y sobre todo recuerda que el acceso a la información pública es tu derecho y el INAIP tu garantía. Se despide de este micrófono Denis Guzmán y nos vemos el próximo programa.
El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán presentó Educando para la Transparencia. Gracias por habernos escuchado. Recuerda, el acceso a la información pública es tu derecho.